Buen día para todos, capítulo 14. Ustedes son hijos del Eterno, su Dios. To- Hay que saber qué puedo aprender yo de aquí de este versículo que dice que nosotros somos los hijos del Eterno, su Dios. ¿Para qué precisamente? Al derecha, para aplicarlo al derecha musar, ético y moral, me vi a Eben Ezra. Eben Ezra dice que en este mundo nosotros el amor más grande que se puede ver en este mundo es el del padre a su hijo. Los padres a su hijo, ese es el amor más grande que hay. Por lo tanto, nosotros no podemos saber de por sí, porque no tenemos acceso a un amor mucho más grande que ese. Entonces, por lo tanto, la Torah habla, como dicen, Belashon Bene Adam, lo que nosotros conocemos para nosotros entender. Entonces, por eso dice, ustedes son los hijos del Eterno su Dios. O sea, queriendo decir de que Hashem nos ama como unos hijos. Pero nosotros tenemos que saber, dice Benesra, que Kadosh Baruj Hu nos ama mucho más que hijos. ¿Por qué hablo entonces de hijos? Porque ese es el amor más grande que nosotros entendemos, por decirlo así, en este mundo. Ese es el amor más grande que hay, el padre a sus hijos. Entonces, por lo tanto, habla de ese modo. Pero de por sí, nosotros tenemos que saber que Dios nos ama mucho más por encima de eso. Como dijo un sabio muy grande que dijo, ojalá yo pudiera amar al justo más grande de Israel como Hashem ama incluso al malvado más grande de Israel. Entonces, por lo tanto, no tenemos la capacidad ni tenemos el entendimiento de saber ese amor que tiene, pero por lo menos la gente, eh, la gente que ha estado ya en el mundo venidero y han regresado, lo que se llama hoy en día muerte clínica, ellos vienen a decirnos a nosotros, en verdad que ellos sienten un amor muy grande, que es el amor del Eterno por sus creados, sobre todo por el pueblo de Israel. Esa por una parte. Por la parte alágica, que es lo más importante en este sentido, este, ¿de qué nos sirve que nosotros tengamos el aspecto de que seamos tengamos el aspecto de hijos y no tengamos el aspecto, por ejemplo, de esclavos, por ejemplo? Muy importante porque de por sí nosotros somos como los hijos de Israel, de Dios. Tenemos ese aspecto, pero las naciones del mundo tienen el aspecto de esclavo. No, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Muy interesante. ¿Por qué? Porque en el tratado de Kiddushin, en la página 32, ahí habla de que, por ejemplo, el hijo tiene que cumplir muchas cosas hacia su padre. Como por ejemplo, cuando entre a la casa, él tiene que pararse. Pero ¿qué pasa si el padre le dice, tú sabes qué? Eso se llama mujer al que bodó. Es como renunciar a su dignidad, ¿sí? La dignidad, el cabot, el honor que él debe recibir de sus hijos. Él puede renunciar a ello y decir, no, está bien, no necesitan levantarse cuando yo llego a la casa. Él lo puede hacer. Pero, ¿qué pasaría con respecto al rey? ¿El rey puede hacerlo también o no lo puede hacer? Dice el tratado de Kiddushin, en la página 32, que el rey no puede renunciar a su dignidad. Y por lo tanto, él no puede hacer pasar por lo menos si le faltan el respeto, él no puede decir, todo está bien, lo hizo aquí, lo hizo. No, tiene que le falte respeto al rey, lo sacan a la muerte. No puede hacer eso, ¿sí? Entonces aquí podemos entender. Ahorita en Rosh Hashanah, Besrat Hashem, ahorita también en este tiempo, que es el tiempo más apropiado, antes que venga el juicio, de hacer Teshuvah. La persona hace Teshuvah. Y de por sí, ¿qué es Teshuvah? Teshuvah, la persona hizo transgresiones contra el rey, en contra del rey del universo, obviamente, ¿sí? Y en este caso, el padre de nosotros, porque nosotros somos sus hijos. Pero, como nosotros tenemos el aspecto de hijo y no el aspecto de esclavos, entonces el padre, él sí puede renunciar
a su dignidad y decir, todo, ustedes hicieron lo que hicieron en contra de mi voluntad y todo lo demás, renuncio a esa dignidad y ahora que ustedes hacen teshuva, lo recibo. Hacen teshuva, se arrepienten, los puedo recibir. Lo que es en contrario con referente si tuviéramos el aspecto de esclavos, que dijimos que el esclavo que viene a pedir disculpas no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque él es rey. El rey no puede renunciar a su dignidad. Esa es la diferencia, es en el pan alágico con referente a que diga ustedes son hijos del Eterno su Dios. Por lo tanto, como nosotros tenemos ese aspecto, nos dice la Torá, no se harán cortes ni se harán una parte calva entre sus ojos por un muerto. Dice Rashi, esto significa no se harán cortes o incisiones en su carne por un difunto, como suelen hacer los emorim en aquella época, ya que ustedes son hijos del Omnipresente y les corresponde ser hermosos en vez de estar cortados o pelados. En la antigüedad constituía una práctica muy extendida hacerse cortes en el cuerpo en señal de duelo por un difunto. Esta práctica era muy extendida entre los habitantes de Canaán. Y la prohibición de hacerse cortes en el cuerpo por un difunto ya había sido anunciada en Baikra. ¿Sí? Pero allí se había dicho solamente con respecto a los Kohanim. Aquí ya viene a hablar con respecto a todo el pueblo de Israel que tienen prohibido hacerlo. Dice entre sus ojos, ¿sí? Calva entre sus ojos, dice, es decir, junto a la frente. Pero en otro lugar la Torah dice, no se dejarán una parte calva en sus cabezas. Este versículo completo es, no se dejará una parte calva en sus cabezas y no se resurarán el borde de sus barbas y en su carne no se rasguñarán un rasguño. En ese versículo no se especifica que la prohibición se aplica a una parte calva entre los ojos como aquí. De eso se infiere que la prohibición implica hacer que toda la cabeza sea como la parte entre los ojos. ¿Okay? Y esa prohibición es explícita solamente, se aplica únicamente cuando es hecho por un muerto. Seguimos pues, tú eres un pueblo santo para el Eterno tu Dios, y a ti te escogió el Eterno como nación atesorada de entre todas las naciones que están sobre la superficie de la tierra. Dice Rashi, pues tú eres un pueblo santo. El versículo habla aquí de tu santidad intrínseca, la cual heredaste de tus ancestros, y además, y a ti te escogió el Eterno. Rashi explica que la Torá ofrece aquí dos razones por las que el pueblo de Israel no debe realizar prácticas mencionadas. Primero, porque es un pueblo santo. Segundo, porque él los escogió, porque a él los escogió el Eterno. Lo primero se refiere al carácter intrínseco de Israel, heredad de sus ancestros, y lo segundo, al carácter que Dios les implantó porque los escogió. Como nación atesorada, dice Am Segulá. En hebreo se llama Am Segulá. Segulá, también la palabra Segulá, también viene la palabra Mesugal. Mesugal quiere decir capaz. También explican de esto que es el pueblo capaz. ¿Capaz de qué? El pueblo capaz de hacer traer la redención al mundo. Todas las demás naciones pueden ser incluso, todos pueden ser justos, pueden hacer todo bien como debe ser y todo, pero eso no ayuda en nada a traer la redención al mundo. Entonces Israel es el único que en verdad, a través de sus acciones, de los méritos de ellos y a través de la Torá, todo lo que recibieron para hacer porque ellos son los únicos que están haciendo la corrección a lo del primer hombre. Entonces, pues lo único que ellos pueden, por eso llaman segulá, es la palabra mesugal, que son capaces también, aunque aquí lo dice atesorada, ¿sí? De que son capaces de traer la redención al mundo. Esa es otra explicación también. Dice, no comerás ninguna cosa abominable. Dice Rashi, es decir, cualquier cosa que yo haya declarado abominable para ti. Por ejemplo, si una persona rebana la oreja de un animal primerizo a fin de poder degollarlo en todo el país, esto es algo que yo declaré abominable para ti. En el versículo no deberá haber ningún defecto en él. Al respecto, aquí
Este versículo viene y te enseña que la persona que deberá degollar y comer un animal primerizo debido a ese defecto. Otro ejemplo es si una persona cocinó carne con leche, eso es algo que yo declaré abominable para ti. Al respecto, aquí este versículo viene y te prohíbe que ingieras esa mezcla de carne con leche. ¿Sí? Seguimos, estos son los animales que podrás comer: el toro, el cordero y la cabra, el ciervo, el venado, el yahmur, el ibice, el dishón, el toro salvaje y el samer. Vamos a ver, dice Rashi, estos son los animales: el ciervo, el venado, el yahmur. De aquí aprendemos el término fiera, que el término fiera está incluido en el término animal. Y también aprendemos que los animales y las fieras impuros, es decir, no aptos para la ingestión, son más que los animales y las fieras puras, ya que en todo lugar la Torah menciona específicamente lo que son menos. ¿Por qué especifica lo que eran menos? Porque en el Tratado de Julín, cuando se habla sobre ello, allí habla de que siempre que se estudia, con aquella época todo lo tenían que saber oralmente, memorizarlo. Entonces la persona obviamente que tiene que memorizar bastantes cosas. Y lo mejor es de que el rabino le explique el maestro le explique al alumno de forma corta, para que él pueda memorizarlo rápido. Porque si le dicen muchísimos detalles, no todo el mundo puede memorizar tantos detalles así tan fácil. Entonces, una de las cosas, por eso la Torah escribe precisamente los puros y no los impuros y todo lo demás. Todo eso, ¿por qué? Por lo que son menos que los impuros, como dice aquí. Seguimos, dice Rashi, el ibice, dice aquí, ibice es del peñasco. Ajá, sí. Dice el toro salvaje, dice el toro del bosque. Así dice aquí. Y cualquier animal que tenga la planta hendida, completamente partida en dos pezuñas y que rumíe entre los animales, ese podrá comer. Hendida quiere decir que hendida. Así también se habla igualito aquí también, hendida. Hendida quiere decir, bueno, si tú ves por lo menos las la planta de los caballos, no está partida en dos, sino está sola completa, como la del jamor también, como la del burro. Pero los animales estos que son se pueden comer, ellos las tienen hendida en la mitad, partida en dos. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, nació, eso se llama Kalut Melotoe, creo que se llama así? Si nace un animal, un becerrito, ¿sí? Que se puede comer, pero nació con la planta no hendida, sino planta completa. ¿Sí? Nació así, con ese efecto. Se puede comer, no se puede comer, se puede comer y se aprende unos psukim también, de unos versículos, se aprende allí de forma de drashá, de que se puede comer. Planta significa planta, partida, esto quiere decir que la pezuña del animal está partida en dos uñas. Pues hay animales cuyas pezuñas están partidas en la punta, pero no están partidas completamente en sus uñas, y ese tipo de animal es impuro. Unos animales tienen las pezuñas partidas completamente en dos partes, por ejemplo, ovejas, vacas, cabras. Estos son los animales permitidos. Otros animales tienen las pezuñas partidas en parte, pero no completamente, como el camello. Estos y aquellos que no tienen la pezuña partida están prohibidos. Seguimos que cualquier animal que tenga la planta hundida completamente partida en dos pezuñas y que rumíe entre los animales, se podrán comer. Entre los animales esto implica, dice Rashi, lo que se halle dentro del animal, puedes comerlo. De este versículo afirman los sabios que el feto de un animal se vuelve permitido para la ingestión por medio del degüello de su madre. Eso es lo que se estudia en el tratado de Julin, eso es lo que se llama Bempkua. Bempkua quiere decir que dentro del animal, de la vaca por ejemplo, tú la degollas y de repente cuando abres la barriga de la vaca, te das cuenta que tiene allí un becerrito. ¿Qué pasa con ese becerro? Si está muerto, incluso que esté muerto dentro de la barriga de la vaca, se puede comer.
Incluso que, ¿por qué? Porque por estar dentro del estómago de la barriga del animal, a lo que tú le hiciste de shchita, eso sería como cualquier parte del cuerpo de la vaca que se puede comer. Es parte de su madre. Eh, y si está vivo, incluso no necesitas hacerle degollarlo, porque al degollar la madre es como si lo hubieras degollado él también, incluso que viva y todo lo demás. Se le hace el degolle de orden rabínico, pero de por sí la Torah no hay necesidad de hacerlo, incluso lo puedes matar como quieras y lo puedes comer, no hay ningún problema. Solamente por lo que se llama maritime, que no te vean que cómo puedes hacer una cosa así, esto y no sé qué, lo de orden rabínico ordenaron que ese animal lo degollen. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si de repente saca la mano o saca la cabeza también? Eso también se estudia allí. Si se saca la mano, es como si la mano queda prohibida para comer. Si saca la cabeza, se toma como si ya nació. Incluso que la haya sacado y haya entrado de nuevo. Sí, de eso se habla allí, entre eso de Rashi lo trae aquí también de entre los animales, que también se aprende allí. Seguimos, pero no podrán comer de los que rumían y tienen la planta hendida, la shesua, el camello, la liebre y el conejo, ya que rumían, pero no tienen la planta hendida, impuros son para ustedes. Dice aquí, el Shesua, este es un ser animal que tiene dos espaldas y dos columnas vertebrales. Al respecto, nuestros maestros afirmaron por qué fueron repetidas las leyes acerca de los animales no kasher respecto a los animales terrestres a causa de la Shesua, que no se dijo anteriormente, y respecto a las aves a causa de la Ra'ah. Ahí habla el tratado de Julin, de que esa Ra'ah es prácticamente la misma, se agregó aquí, pero es la misma otra que hay allá. Entonces, no vamos a entrar en todo eso, pero son animales que a veces, incluso el nombre de ellos, hoy en día no sabemos qué es también. Hoy en día, como sale en el tratado de Julin, en la página 62, que Rashi lo trae allí, de que se come solamente los animales, incluso que aquí te está dando los signos de kashrut, que si tiene la uña, la pezuña hundida y es rumía y eso es kasher. Si la persona, por ejemplo, está en la selva, donde sea, y de repente no sabe qué va a comer, búscale las señales y las señales que tenga, la puedes comer. Todo lo que no, pero eso en el caso de las que no están anunciadas aquí en la Torah. La que está anunciada no la puedes comer, incluso que tenga esas señales. Pero estamos hablando, por ejemplo, de ya las que digo que son kasher, son kasher. ¿Okay? Las que no son kasher no son kasher y otras que no se conocen, de repente en la B y tienen esa señal, se podría comer, no hay ningún problema. Mire, la jirafa, por ejemplo, es kasher para comer, pero no se come. ¿Por qué no se come? Dice Rashi allí en el Tratado de Julio en la página 62 Aleph, que no se come, ¿por qué? Porque no se recibió como tradición. Todo lo que se recibió como tradición de generación en generación de que comieron y se sabe cómo se tiene que hacer la shritá, el degolle y todo lo demás, se recibió. Lo que no se recibió, no se recibió. Incluso que tú veas que tienes los signos que te dio la Torah, esos signos de kashrut, no me shané. Esa es una de las cosas. ¿Okay? Entonces dice aquí, a las aves a causa de la ra'á, especies que no fueron anunciadas en el libro Torah Kohanim, cuando habló ahí en la parashat de Shemini. Seguimos. Y el puerco, ya que tiene la planta hendida, pero no rumía. Impuro es para ustedes, de su carne no comerán y no tocarán sus cadáveres. Dice aquí Rashi, nuestro maestro explicaron que este versículo está hablando de las festividades, no tocarán sus cadáveres. Y nos enseña que la persona está obligada a purificarse en las festividades. Es decir, a purificarse antes de la festividad, para que cuando llegue la persona ya esté pura. Se pudo haber pensado que aquí se advierte a la gente de estar pura durante todo el año. Para descartar esta hipótesis, el versículo declara día a los Kohanim. Ahora bien, si incluso respecto a la impureza de un cadáver humano, que es severa, solamente los Kohanim quedan prohibidos de contaminarse con ella, pero los demás israelitas no quedan prohibidos respecto a la impureza de un cadáver animal, que es ligera. ¿Acaso no es con más razón
a los demás israelitas no se les prohibió contaminarse con ella, ¿sí? Puesto que el versículo literalmente no menciona la festividad, se pudo haber pensado que la obligación general de estar ritualmente puro es aplicable a todos para todo el año. El versículo completo dice: el Eterno dijo a Moshe: di a los Kohanim, hijos de Aarón, y diles: ninguno de ustedes se hará impuro entre su gente por una persona fallecida. Este versículo prohíbe que los Kohanim se contaminen con la impureza de un cadáver humano. Los versículos siguientes listan los parientes cercanos por los que sí puede hacerse impuro. Entonces dice aquí, si por lógica el versículo no prohíbe que un no Cohen se contamine con la impureza de un cadáver animal durante todo el año, como Rashi acaba de demostrar, forzosamente prohíbe entonces hacerlo en el momento específico del año, que son las festividades. Seguimos. Podrán comer de entre todos los que estén en el agua. Todo el que tenga aletas y escamas podrán comer, pero todo el que no tenga aletas y escamas no podrán comer. Impuro es para ustedes. Cualquier ave pura podrán comer, y esta es la que no podrán comer de ellas: el águila, el pérez, la osmia, la raá, la ayá y la dayá, según su especie. Cualquier cuervo según su especie. La badiana, el tajmás, el shahaf y el netz según su especie. El búho, la lechuza y el murciélago. El caat, la rajamá y el cormorán. La cigüeña, el herón según su especie. El pavo salvaje y el atalef. Y cualquier insecto volador es impuro para ustedes, no podrán ser comidos. Todas las aves puras podrán comer. Sí, vamos a ver todo lo que nos dice aquí. Cualquier ave pura podrán comer. Esto fue anunciado para permitir la ingestión del ave enviada libre del Metzorá. ¿Okay? Se sabe que el Metzorá tiene que traer 2 pájaros. Uno lo degüellan, colocan la sangre en el pocillo, en la parte esa que colocan allí, para colocar la sangre, y con eso le colocan en la oreja, en los dedos, en las puntas de los dedos y cosas así. El otro solamente le colocan sangre y lo dejan ir. ¿Sí? Aquí dice que esto fue pronunciado, y esta es la que no podrán comer de ella. Antes de eso, dijimos: cualquier ave pura podrán comer. Esto fue anunciado para permitir la ingestión del ave enviada libre del Metzorá, de la que se deja enviar libre. Y esta, la que no podrán comer de ella, esto fue anunciado para prohibir la ingestión del ave del Metzorá que se degüella. O sea, que se degolló y se degüella y se toma la sangre de él. La Ra, la Ayá. Dice: la Ra y la Ayá y la Dayá son la misma ave. ¿Y por qué aquí su nombre es llamado Ra? Porque ve sumamente bien. Hasta tanto que dicen en el tratado de Julin que él podría estar en Babel, en Babilonia, y podría ver y puede ver de allí una carne nevelá que está en Israel. Carne nevelá quiere decir carne de un animal muerto. No se degolló, eso se llama nevelá. Fíjate lo que es la vista de él, una vista impresionante, ¿sí? De estar con tantos kilómetros, estar en Irak o en Irán, y de ahí ver en la tierra de Israel una carne que está podrida, está mala. Así explican los sabios. ¿Y por qué la Torá te prohibió a esta ave con todos los nombres que posee? A fin de no dar pretexto a los objetores para disputar la identidad de esta ave, para que el que la desea prohibir no la llame Ra, mientras que el que la desea permitir diga: el nombre de esta ave es allá, o su nombre es allá. Y esta no fue la que prohibió la escritura. Y respecto a las aves, la Torá te especificó los nombres de las impuras a fin de enseñar que las aves puras son más numerosas que las impuras, y es por eso que especificó a las especies que son menos. El murciélago, llamado Chalbe soris, dice aquí en francés,
Cormorán es el ave que extrae peces del mar. Ese nombre designa diversas especies de aves marinas parecidas a los pelícanos, dice aquí. En su comentario al Talmud, allí mismo Rashi define a esta ave como cuervo de mar. En tal caso, quizá se refiere al cormorán, nombre derivado del francés antiguo. Corp marin, cuervo marino, dice aquí. Pavo salvaje. Este nombre designa al gallo salvaje que en francés antiguo era llamado erupé y cuyo copete está doblado. Que dice allí mismo, Rashi comenta que el dujifat, así se llama esa ave, es una ave parecida al gallo que tiene el copete tan grueso que parece que si lo tuviera sumido y doblado. En este caso dice que en español se llama como pavo salvaje. Cualquier insecto, vamos a ver, dice insecto volador. Estos son los animalillos que andan en lo bajo, arrastrándose o volando a baja altura sobre el suelo como las moscas, la avispa y las cigarras impuras. Esas son las llamadas literalmente criaturas rastreras. Todas las aves puras podrán comer, dice Rashi, lo que implica que no las impuras. Este versículo viene para imponer un precepto positivo a un precepto negativo. Y asimismo respecto a animales terrestres, cuando la Torá dice ese podrán comer, esa frase implica el precepto negativo, pero no un animal impuro. Ahora bien, un precepto negativo que se deriva de un precepto positivo tiene la fuerza legal de un precepto positivo. En este caso indica que por ingerir animales o aves impuras se transgrede un precepto positivo a uno negativo. Puesto que su fuerza legal se deriva del precepto positivo y no es intrínseca, ya que se infirió por implicación del precepto positivo, el precepto negativo derivado no posee el carácter severo de una prohibición normal. Claro. No comerá ningún cadáver. Al extranjero que está en tus ciudades se los dará y él podrá comerlo o véndelo a un gentil. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el extranjero y el gentil? Prácticamente lo mismo. Que el extranjero es una persona que recibió hacia él mismo cumplir las leyes no agidas, no hacer idolatría, todo lo que él tiene que hacer. En ese caso, se le deja, tiene el permiso de vivir en Israel, y aparte de eso, también se le ayuda. Israel tiene la obligación de ayudarlo. Una de las cosas estas es que le puede dar el cadáver de un animal muerto para que él coma, como él no tiene ninguna provisión, Israel, el Goy no tiene ninguna provisión o una obligación de degollar el animal. Najón tiene que matarlo, tiene la provisión de comer el miembro del animal vivo, eso sí. Por lo tanto, lo puede matar como quiera. Y el gentil que habla aquí, está hablando de un gentil que hace idolatría. Se llama gentil. Hace idolatría. Entonces a él hay que vendérselo, no dársela, vendérselo. Dice aquí Rashi, el extranjero que está en tu ciudad, esto se refiere a un residente extranjero, que es un gentil que ha aceptado no hacer idolatría, pero puede comer animales no degollados según la halajá. Dice aquí, pero pues tú eres un pueblo santo para el Eterno tu Dios, no cocerás a la cría en la leche de su madre. Dice Rashi, lo cual implica santifícate en aquello que te está prohibido. Las cosas intrínsecas permitidas que, sin embargo, los demás consideran que están prohibidas, no las permitas en su presencia. Dice aquí, la santidad se refiere a una separación y alejamiento de lo que es natural o material. Por lo mismo, la santidad consiste en una actitud de apartarse de cosas materiales que la naturaleza del ser humano desea, incluso si están permitidas. El caso paradigmático de la santidad se refiere a una actitud de reserva y moderación respecto al sexo, que es algo natural que la naturaleza misma del ser humano desea. Seguimos.
no cocerás a la cría, dice Rashi aquí. Esta prohibición es enunciada 3 veces en la Torá, de no cocinar junto la carne y la leche. ¿Por qué fueron 3 veces? Tres instancias fueron enunciadas para excluir al animal salvaje, al ave y a los animales domésticos impuros. La prohibición de cocinar carne y leche junto no se aplica a la carne de un animal salvaje, como el león, a la carne de un ave o a la de un animal doméstico no kasher. Esta interpretación de Rashi se basa en el hecho de que en tres versículos distintos la Torá habla específicamente de cría animal, siendo que hubiera bastado con decir no cocinarás carne con leche. No obstante, el Talmud, en Julin 115b, interpreta de manera diferente el que la Torá haya repetido esta prohibición 3 veces. Según el Talmud, son alusión a 3 prohibiciones. La primera, la prohibición de comer carne cocinada en leche. La segunda, la prohibición de obtener beneficio de esa mezcla, o sea que no puedo venderla a un goy o dársela al perro. Y la leche, y la tercera, la prohibición de cocinar la carne y la leche juntos. ¿Qué pasaría en el caso, por ejemplo, hacer un sándwich con jamón y queso? No estoy cocinando en ese caso. En ese caso, hay prohibición rabínica, de orden rabínica, de que incluso que no se esté cocinando y esté frío, ¿sí? No se puede, no se hace, no se come. Seguimos, ciertamente sacarás el diezmo de todo el rendimiento de tu sembradío que brota en el campo cada año, lo comerás delante del Eterno tu Dios en el lugar que Él escoja para hacer que ahí reciba su nombre, el diezmo de tu grano, tu vino y tu aceite, los primerizos de tus reses y de tus ovinos, para que aprendas a temer al Eterno tu Dios todos los días. Sí, no cocerás la cría, ciertamente darás el diezmo. Dice aquí, ¿qué relación hay entre este tópico? Dice Rashi, de no cocer la carne y leche con el otro tópico de dar el diezmo. Aluden a la siguiente parábola. Dijo Dios a Israel, no provoquen que yo cocine las crías del grano mientras que todavía están en las entrañas de su madre. Ya que si ustedes no sacan los diezmos correctamente mientras el grano está a punto de madurar, yo haré que surja un viento solano que lo arruinará, como se declara, y se arruinó antes de convertirse en grano maduro. Y lo mismo aplica a las primicias. Esto está en Melahim. ¿Okay? Dice aquí versículos en los que la Torah también enuncia la prohibición de cocinar la cría de leche y de su madre. Ambas prohibiciones son precedidas por el precepto de llevar las primicias también al templo. Por tanto, al igual que aquí, la justaposición de temas sugiere que el pueblo de Israel no debe dejar que el grano madure completamente en sus vainas antes de sacar de él el diezmo o las primicias. Cada año, dice aquí, vamos a ver, cada año, de aquí aprendemos que no se saca el diezmo del año viejo para el nuevo. Es decir, que no se puede dar de la cosecha del año anterior como diezmo para el año siguiente. Cada año se debe dar del diezmo de la cosecha de ese año. Lo comerás. Esto se refiere al segundo diezmo, pues ya hemos aprendido que se debe dar el primer diezmo a los levín, como se declara cuando tomen de los hijos de Israel el diezmo, y la Torá ya les ha dado permiso para comerlo en cualquier lugar. Como se declara, lo podrán comer en cualquier lugar. Por consiguiente, es forzoso concluir que este diezmo mencionado aquí es otro diezmo. Pues el Eterno te habrá bendecido. Vamos a ver aquí. Dice aquí, y si el camino es demasiado largo, de tal modo que no puedes portarlo porque te quedará lejos el lugar que el Eterno tu Dios escoja para imponer ahí su nombre, pues el Eterno te habrá bendecido. Dice Rashi, de tal modo que tu producto agrícola será demasiado para portarlo hasta Jerusalén. Dice la frase, pues el Eterno te habrá bendecido, se remite a la frase que no puedes portarlo, no a la primera frase del versículo, y si el camino es demasiado largo. Si se remitiera a esa primera frase, el versículo implicaría que la bendición divina se expresa en el hecho de que el pueblo de Israel llegaría a conquistar nuevos territorios, de tal modo que el camino a Jerusalén sería largo, pero no es así.
La bendición divina se expresa en el hecho de que dentro de la tierra de Israel habrá abundancia de producto agrícola. Yafé. Entonces, vemos aquí también, fíjate que después que dice que tienes que llevar el bicurín, todo lo que tienes que llevar, el diezmo y todo eso, dice aquí, para que aprendas a temer al Eterno tu Dios todos los días. Quiere decir algo muy interesante, fíjate lo que se aprende aquí. Las personas a veces pueden decir, ¿cómo la persona llegaría a temer al Eterno? Oh, para temer al Eterno hay que, tú sabes, que hacer muchísimas cosas, no es tan fácil. Mientras que aquí te dice el versículo, te dice, no, tú sabes cómo puedes llegar a temerle al Eterno a la hora que tú hagas los diezmos. ¿Por qué precisamente con el diezmo? También hay que pensar por qué precisamente con el diezmo. Porque el diezmo es algo que la persona tiene que saber que el dinero y todo lo que él, las pertenencias de él y todo lo que él tiene no pertenece a él en lo absoluto. Mientras que la persona tiene la naturaleza de pensar, yo lo hice, yo trabajé la tierra, yo fui a trabajar, yo me levanté temprano, sí, yo hice todo. Pero a la hora que la persona, incluso que haya hecho todo lo que haya hecho, agarra el diezmo y lo da, él está aceptando de que nada viene de él y que todo proviene de Hashem. Al hacer una cosa así y aceptar el designio divino, las leyes divinas, está aceptando el yugo del cielo ante él y por lo tanto lo está haciendo porque tiene temor al Eterno. Y es una de las cosas, fíjate que solamente haciendo el diezmo y todo lo demás, la persona puede llegar a tener temor al Eterno. Seguimos, entonces podrás cambiarlos por dinero y le darás el dinero en tu mano e irás al lugar que el Eterno tu Dios escoja. Dice aquí, vamos a ver, todavía no hay Rashi, el dinero lo podrás gastar en todo lo que tu alma desee, en reces o vino, licor o en todo lo que tu alma te pida y comerás ahí delante del Eterno tu Dios y te regocijarás tú y tu casa. Y de todo lo que desee tu alma, esto es un enunciado sobre algo general. En reces o vino, licor, esto es un enunciado sobre cosas particulares. En todo lo que tu alma te pida, aquí la Torah vuelve a expresar un enunciado sobre algo general. ¿Qué quiere decir? General, particular y general. Entonces quiere decir, todo esto te enseña que así como las cosas particulares explícitamente se refieren a cosas producidas por productos de la tierra y son aptas como alimento para el ser humano. Entonces eso es lo que puedes comer. No puedes comer otras cosas. No puedes agarrar el dinero y comprar, por ejemplo, ropa, por ejemplo, ¿sí? O utensilios o cosas así, no. Tiene que hacerlo con todo lo que está enunciado en lo particular. Seguimos. Y al Leví, que está en tus ciudades, no lo abandonarás, ya que él no tiene parte ni patrimonio contigo. Quiere decir, dice Rashi, al abstenerte de darle el primer diezmo. Primer diezmo, que es la parte del producto agrícola que su dueño entrega al Leví, después de haber separado una pequeña parte para el Cohen llamada Trumá. Ya que él no tiene parte ni patrimonio contigo, excepto Leket. Que la Torá dice aquí, cuando ciegan la cosecha de su tierra, no cortarás hasta la esquina de tu campo y no recogerás las espigas caídas de tu siega. Ahí se prescribe el precepto de leket, o sea, de recolecta, que específicamente consiste en no recoger las espigas que caen a la hora de cortar la espiga del suelo. ¿Y cuántas son? Hasta dos. Hasta dos la persona no regresa. Pero si hay años más de tres, entonces puede regresar a recolectarlas. Todo depende. Shijeja y Pea. Leket, Shijeja y Peat. Dice aquí la Torah estipula que cuando sigues tu cosecha en tu campo y olvides una gavilla en el campo, no regresarás para recogerla, será para el prosélito, el huérfano y la viuda. Esta es la shijeja, que consiste en no recoger una gavilla que fue olvidada detrás a la hora de recoger las gavillas después de haber cortado las espigas. La Torah dice también, cuando siguen la cosecha de su tierra, no cortarás hasta la esquina de tu campo, y no recogerás la espiga caída de tu siega. Ahí se estipula el precepto de la PA, que consiste en dejar sin cosechar la esquina al final del campo para los pobres. Y lo que no tiene dueño,
ya que lo que no tiene dueño se llama Efker, ya que el Leví sí tiene una parte en todos estos artículos al igual que tú, así que no requieren que el diezmo sea sacado de ellos. La obligación de dar el diezmo a los Leviín solamente aplican a aquellas cosas que sean propiedad exclusiva de sus dueños, como el producto de la cosecha, pero no aplica a cosas que pertenecen por igual a todos, incluidos los Leviín. Seguimos, al término de 3 años, sacarás todo el diezmo de tu cosecha en ese año, y lo dejarás en tus puertas. Dice aquí Rashi, esto viene para enseñar que si una persona se demoró en dar sus diezmos del primero y segundo años del ciclo agrícola de Shemitah, deberá eliminarlos de su casa en el tercer año. Dice aquí, el ciclo agrícola en la Torah es de 7 años, 6 años de labor en el campo y el séptimo año llamado Shemitah, que es de descanso. No exactamente el tercer año, ya que Rashi mismo explica en el versículo 26-12 que la persona debe eliminar su diezmo en la víspera de Pesaj del cuarto año. Seguimos, y vendrá Leví, pues él no tiene parte ni patrimonio contigo, así como el prosélito, el huérfano y la viuda que están en tus ciudades, y comerán y se saciarán para que el Eterno tu Dios te bendiga en toda la obra de tus manos que realices. Y vendrá Leví y tomará el primer diezmo. Más según lo que dice aquí, que prácticamente como que el Leví puede venir y pedirle al Israel que le dé el diezmo, cualquier Leví, porque ahí por ejemplo, la primera, lo que le da al Cohen, él se lo puede dar a cualquier Cohen que él quiera. Si viene un Cohen y le dice, dame a mí la truma Gdola, él dice, no, yo se la doy a mi amigo Cohen, el otro amigo Cohen, él puede hacerlo. Pero aquí, mashma, que dice, Uba Leví, y vendrá el Leví, prácticamente, y como dice Rashi, y tomará el primer diezmo, como que cualquier Leví puede venir y tomarlo. El prosélito, el huérfano, dice aquí, y tomará el segundo diezmo, que en este año pertenece a los pobres, pero tú, el dueño del producto agrícola, no podrás comerlo en Jerusalén, como estás obligado a comer el segundo diezmo en los 2 años anteriores. Ya dijimos, el primer año y el segundo año es el segundo diezmo, el tercer año es el diezmo de los pobres, tercero y cuarto, es decir, el tercero el de los pobres, cuarto y quinto otra vez el segundo diezmo, si no me equivoco, que vimos anteriormente, y el sexto otra vez viene siendo el diezmo de los pobres. Y comerán y se saciarán, dice Rashi, esto implica darles lo suficiente para que se sacien. Este versículo los sabios dijeron, en la era al pobre no se le da menos de medio caf de trigo o medio caf de cebada. Medio caf son es una antigua medida de capacidad que en términos modernos oscila entre 1.4 o 2.9 litros. Y en cuanto a ti, tú deberás llevar a Jerusalén el diezmo del primero y segundo año que moraste en llevar allá, y ahí deberás declarar, he eliminado lo consagrado de la casa, que se dice explícitamente en el pasaje que comienza en la frase, cuando termine de separar todo el diezmo. Y ahí se aprende. Con eso hemos terminado el capítulo 14 para empezar capítulo 15, Bestratos. Que tengamos buen día.